Lo más molesto cuando uno no está en el entorno brasileño, que casi nadie habla de cómo era Ronaldinho cuando era adolescente. La gente cree que simplemente apareció de la nada, como si un día ya tuviera 24 años y estuviera listo para brillar. Pero no, para ese entonces ya llevaba 6 temporadas y 287 partidos. Entre su club y la selección, ¿de verdad crees que era un jugador distinto en esa época? Para nada. Pregúntale a cualquier periódico brasileño de los 90 y te van a decir lo mismo. Ronaldinho ya era el jugador más entretenido del planeta. Solo que el mundo aún no lo sabía. La única historia que logró cruzar fronteras fue esa vez cuando tenía 13 años que salió en los diarios por meter 23 goles en un solo partido. Pero, seamos honestos, eso no fue nada. Incluso el propio Ronaldinho admitió que esos chicos contra los que jugó no tenían ningún nivel, eran solo alumnos de una escuela. Jamás habían pisado una academia de verdad. Lo que de verdad lo puso en el radar, al menos en su ciudad, fue algo mucho más profundo. Desde niño ya tenía un brillo especial, tenía apenas 7 años y ya era conocido, pero no por lo que hacía él, sino por su hermano mayor, Assis. Ese sí era el crack del momento. Con solo 17 años, ya estaba marcando en una final de la Copa Brasil y llevando a Gremio a ganar su primer título importante. Iba a ser convocado por la selección. Incluso hubo un académico que dijo que era el mayor talento del país. Pero aquí viene lo más interesante. Cada vez que algún periodista entrevistaba al papá de Ronaldinho, él siempre decía, sí, Assis es bueno, pero el más talentoso de verdad es el más chiquito, como si ya supiera lo que venía, como si ya estuviera preparando al mundo para el fenómeno que iban a ser, aunque él mismo no llegaría a verlo. Ese mismo año, Ronaldinho volvió a casa de entrenar y escuchó algo para lo que ningún niño está preparado. Papá se fue. Su papá había sufrido un infarto, cayó a la piscina y murió ahogado. Fue un golpe durísimo, pero con los años, si hay algo que Ronaldinho nunca olvidó, era ese consejo que su papá siempre le repetía: cuando juegues, hazlo con alegría. Y es que su papá amaba el fútbol. Toda la familia lo hacía, pero él en especial, tanto así que en sus ratos libres trabajaba como valet, estacionando autos en el estadio del Gremio, solo para estar más cerca del club y del deporte que tanto lo movía. Miremos esto desde afuera. La familia de Ronaldinho venía de Porto Alegre, en el sur de Brasil, casi en la frontera con Uruguay. Estaban más cerca de Montevideo que de Río de Janeiro. Así que para alguien de ahí, llegar a la cima del fútbol brasileño era casi un milagro. Mucho más difícil que para la mayoría de los cracks con los que después compartiría vestuario. Y cuando parecía que el sueño se iba a cumplir para su hermano Assis, una lesión brutal cambió el rumbo de todo. Justo ahí es cuando Ronaldinho decidió algo, que su manera de honrar la memoria de su padre sería llevar esa alegría que le enseñó en la cancha. Como él mismo lo dijo, cada vez que tenía la pelota en los pies, sentía que mi papá estaba conmigo. Ya no se trataba solo de cumplir un sueño, era una misión personal. Pasaron los años, y aunque muchos entrenadores de la academia le decían que ese estilo suyo tan callejero no le iba a servir en el fútbol profesional, él nunca se desvió del camino. Siguió fiel a la filosofía con la que creció, jugar con la libertad, con magia, con una sonrisa. ¿El resultado? A los 16 años ya estaba vistiendo la camiseta amarilla de la selección. En la final del Sudamericano Sub-17 contra Argentina, dio las 2 asistencias para que Brasil saliera campeón. Y poco después, en el Mundial Juvenil en Egipto, volvió a dar 2 pases de gol en la final para levantar el trofeo frente a las mismísimas pirámides. No había forma de ignorarlo. El Gremio no tuvo otra que subirlo al primer equipo. Desde su primer entrenamiento, ya todos en el vestuario hablaban de él. Decían, si la familia tenía razón, este chico es diferente, este chico es el dueño del balón. Así que nada de llevarlo con calma, lo pusieron directo como titular, sin rodeos, para que se estrenara en serio. Vasco, el entrenador, no tardó en darse cuenta de que este chico era distinto. Le dio la responsabilidad de todas las jugadas a balón parado y Ronaldinho no decepcionó. En ese mismo partido, primero estrelló un tiro libre en el travesaño y luego puso un córner perfecto que terminó en el gol de la victoria. Y así se presentaba ante el público con talento, precisión y personalidad. Un mes después, ya estaba marcando su primer gol oficial con el primer equipo. Y qué golazo fue. Lo hizo contra el equipo de La Laja y desde entonces no paró. Eso sí, esa primera temporada no fue fácil. Le costaba ganarse los minutos. El entrenador Celso, que al principio apostó por él, terminó perdiendo la paciencia. Se molestaba porque la federación lo convocaba constantemente para jugar con las selecciones juveniles de Brasil. Y eso interrumpía su participación con el club. Pero todo cambió el año siguiente. Aunque
se perdió los primeros 8 partidos del Campeonato Gaúcho por irse a jugar el Mundial Sub-20 con Brasil, donde por cierto ganaron la medalla de bronce, volvió encendido literal. En sus primeros 10 partidos en el campeonato brasileño, metió 9 goles. En los cuartos de final, su equipo estaba al borde de la eliminación. Él no jugó el primer partido y lo perdieron, pero en el segundo entró, marcó 2 goles y los clasificó él solito. La hinchada no tardó en adoptarlo, lo empezaron a ovacionar y como siempre en Brasil, surgieron las comparaciones con Ronaldo, el fenómeno, pero los fans lo dejaron claro en las gradas. Él no es el pequeño Ronaldo, es el mejor Ronaldo. Y ya para las semifinales, Ronaldinho estaba imparable, metía goles en casa, fuera, donde fuera necesario, hasta llegar a la gran final, nada más y nada menos que contra su clásico rival, el Internacional. Y ahí fue donde todo cambió. Ese fue el partido donde Ronaldinho le gritó a todo Brasil: aquí estoy y soy el siguiente. A pesar de lo joven que era, Ronaldinho sabía perfectamente que la final no era cosa de juego. El partido de ida se venía con todo y él tenía los ojos puestos en un rival muy especial, Dunga, el capitán de la selección brasileña campeona del mundo en 1994, nada menos. Era su ídolo de infancia, un referente, y ahora le tocaba enfrentarlo cara a cara. La prensa ya había encendido la rivalidad, decían que era un duelo generacional, los veteranos contra la nueva sangre, y fuera del estado, nadie daba un centavo por el gremio. Llevaban 8 partidos sin ganar en torneos nacionales, y muchos pensaban que Ronaldinho y compañía no tenían ninguna chance contra un internacional con figuras de peso, y el primer partido pareció confirmar esas dudas. Gremio perdió y Ronaldinho salió del campo frustrado, protestando que su tiro libre había entrado. Muchos pensaron que había exagerado, que los nervios lo habían traicionado, que el chico no estaba listo, pero el fútbol siempre da revanchas. En el partido de vuelta, Ronaldinho salió con otra cara, se notaba en la mirada, tomó el balón, lo besó como quien besa un amuleto antes de una batalla, lo colocó con calma y ¡boom! Tiro libre directo al ángulo, golazo, silencio en el estadio, empate global y a tercer partido. Y ahí es cuando las cosas se pusieron personales. Dunga, que ya venía caliente por el resultado, salió del estadio furioso. El niño lo vio humillado, lo dijo abiertamente, que Ronaldinho era un irrespetuoso y un maleducado, que en el partido decisivo le iba a enseñar lo que era el fútbol de verdad, pero lo que no sabía es que había encendido una llama que ya no podía apagar. Imagínate, Ronaldinho había crecido pegando figuritas Panini con la cara de Dunga en su álbum y ahora, en vivo, por la televisión, lo estaba dejando en ridículo. Estaba tan picado, tan motivado, que en el enfrentamiento de esa semana les enseñó un regate nuevo a sus compañeros y les dijo, entre risas: si me lo cruzo mano a mano le voy a hacer esta jugadita y si me sale, ustedes me invitan a la cena. En la gran final, Ronaldinho estaba desatado. En uno de esos momentos más inolvidables del partido, dejó atrás a 4 defensores como si fueran conos de entrenamiento y metió el gol que ponía a Gremio con una mano en el trofeo y a él en la cima de la tabla de los goleadores. Pero eso no fue todo. Minutos después, como si estuviera en un duelo del viejo oeste, se encontró mano a mano con Dunga y lo destrozó. Le hizo una mague tan humillante que Dunga terminó cayéndose solo y la jugada quedó grabada para siempre. Fue tan brutal que, según cuentan, hasta la propia madre de Ronaldinho le dijo en broma: yo no te crié para andar humillando a la gente así. Y como si eso fuera poco, todavía le quedó tiempo para otra jugada mágica, una finta, un pase filtrado y un gol más para sellar ese título. Un aficionado no aguantó y se metió al campo corriendo, solo para abrazarlo y gritarle a la prensa. Si hubiera querido lo hacía aún peor. Ese partido fue su consagración. Después de eso, todos sabían su nombre. Ya no era el hermano de Asís, ni la joven promesa, era Ronaldinho, y los titulares de todo Brasil lo decían bien claro. Vanderlei Luxemburgo, el técnico de la selección en ese momento, se dio cuenta de su error. Lo había dejado fuera de la lista para la Copa América, pero el destino le jugó una carta inesperada. Uno de los convocados, Edilson, se pasó de listo en un partido, alardeando y provocando tanto que casi armó una pelea. Luxemburgo no lo dudó, lo tachó de la lista y con solo 9 días para el arranque del torneo, llamó de emergencia a Ronaldinho. Todo fue tan de repente que Ronald se enteró en plena celebración del título, en vivo por televisión. Al principio pensó que era una broma, una cámara escondida o algo así, pero no, esto era real. 5 días después, ya estaba vistiendo la verde amarela con un amistoso contra Venezuela. Y ojo a esto, en su primer toque con la camiseta de Brasil, levantó la pelota por encima de un defensa, dejó a otro en el camino y la clavó de volea al ángulo.
golazo, debut soñado, y ahí no paró. Apenas 10 días después de esa final con Gremio, ya estaba disputando la Copa América con la selección, y aunque en ese torneo Ronaldo Nazario fue la figura principal, Ronaldinho comenzó a dejar claro que lo suyo no era una suerte, era talento puro. En la Copa Confederaciones, meses después, explotó de verdad, superó todas las expectativas. Apenas arrancó la Copa Confederaciones, Ronaldinho dejó claro que no estaba ahí solo para aprender. En su primer partido fue una tormenta perfecta, marcó un gol y repartió 2 asistencias en una aplastante victoria de 4-0, nada menos que contra Alemania. Así, sin titubear, en el segundo encuentro volvió a aparecer, esta vez contra Estados Unidos, donde selló el marcador con su único gol del partido. Y cuando tocó enfrentar a Nueva Zelanda, la magia nos hizo esperar. Al minuto 11 ya había abierto el marcador y antes de que terminara el primer tiempo, sirvió un centro milimétrico para que Alex convirtiera, precisión absoluta. En el siguiente partido, Ronaldinho arrancó dando otra asistencia y más tarde se despachó con un gol acrobático, de esos que no sabes si gritar o aplaudir como si fuera poco, justo cuando el partido agonizaba, de una tercera asistencia y después llegó todo el show. En semifinales, firmó lo que muchos todavía consideran el mejor gol del torneo, coronando una actuación de locura, 3 goles y 3 asistencias en una sola noche. El marcador terminó 8-2, increíblemente, eso fue apenas poco más de un mes después de su debut con la selección mayor. Este era un fenómeno, era evidente que ese trofeo tenía su nombre grabado, nunca un jugador tan joven había brillado tanto, tan rápido, ganó el Balón de Oro del torneo, se llevó la Bota de Oro como máximo goleador, pero ni todos esos premios pudieron consolarlo, porque en la gran final, a pesar de sumar 2 asistencias más, Brasil perdió y ese golpe fue duro, muy duro para una persona que venía luchando desde niño, pero si alguien pensaba que eso lo iba a frenar, estaban completamente equivocados. Volvió a Brasil y arrancó la siguiente temporada con otra campaña para el recuerdo en el Campeonato Gaúcho. Terminó a solo 2 goles del título de goleador, y eso que se perdió varios partidos, y mientras tanto, lideraba con autoridad a la selección sub-23 en el torneo preolímpico, 9 goles y 4 asistencias en solo 7 partidos. Ya no era una promesa, era una realidad. Ronaldinho era un monstruo, y claro, Europa no tardó en darse cuenta. Los ojeadores del Barcelona, del Milán, del PSV, todos querían al chico de la sonrisa fácil y el regate imposible. Todos sabían que estaban ante el nacimiento de una leyenda. La presión sobre Ronaldinho no hacía más que crecer. Desde Europa ya habían dejado claro que lo querían como heredero natural de Rivaldo y el próximo embajador del yoga bonito. Se decía que el Manchester United, con Sir Alex Ferguson a la cabeza, ya tenía todo planeado para convertirlo en su próxima gran estrella. Justo cuando Ronaldo Nazario dejara su huella en el fútbol europeo, incluso se hablaba de una oferta de 30 millones de euros. Pero el Gremio no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácil. El club reaccionó rápido y le puso sobre la mesa una propuesta para renovar contrato que incluía triplicar su salario. Pareció una oferta irresistible, pero Ronaldinho, junto con su hermano Asís, que ya oficiaba de representante, la rechazó, y ahí se desató todo el caos, porque justo en ese momento estaba por entrar en vigor una nueva ley en Brasil que permitió a los jugadores negociar libremente con otros clubes si estaban en los últimos meses de contrato. Eso significaba que Ronaldinho podía irse gratis, y eso enloqueció a la dirigencia del Gremio. El asunto escaló tanto que uno de los ministros del gobierno brasileño fue presionado para retrasar la aprobación de la ley por el miedo que tenían de perder a su joya sin recibir un centavo, pero ni así lo pudieron detener. Y mientras todo esto pasaba en los despachos, Ronaldinho seguía demostrando que lo suyo era el campo de juego. Tras una decepcionante participación en los Juegos Olímpicos, donde Brasil fue eliminado en tiempos extras por una sorprendente Camerún, aunque Ronaldinho empató el partido en el último minuto, volvió al campeonato brasileño con ganas de callar bocas. Y vaya que sí lo hizo. Marcó 8 goles en la fase de grupos y ya en las rondas eliminatorias fue decisivo. En octavos de final, clavó un golazo de tiro libre que hizo temblar el estadio. En cuartos, dio la asistencia para el gol de visitante que los metió en la siguiente ronda. Pero ahí no paró. En el siguiente partido, simplemente se apoderó del show, anotó los 3 goles del encuentro. El primero, otro tiro libre con la firma de la casa.
El segundo, pura magia, se sacó a medio equipo con su estilo inimitable. Y el tercero, un penal que él mismo provocó tras dejar a sus compañeros solo con un toque de taco que parecía imposible. Gremio estaba a un paso de la gran final y el país entero hablaba de él, pero en semifinales, antes de que pudiera tocar su primer balón, ya iban perdiendo 2-0. Ronaldinho no se achicó, tomó el balón y se lanzó a la remontada. Marcó uno de los goles más espectaculares de toda la temporada, con una jugada individual impresionante. Luego metió otro tiro libre perfecto. Estaban cerca, pero no le alcanzó. Gremio cayó eliminado nuevamente. A pesar de eso, Ronaldinho lo había dejado todo y su rendimiento fue tan descomunal que incluso en la derrota los titulares de los diarios eran para él. Las críticas ya no existían, solo quedaban elogios. Y mientras tanto, en Europa, los gigantes del fútbol empezaban a preparar sus ofertas. Ronaldinho estaba por dar el salto. En Brasil ya no lo llamaban solo Ronaldinho, lo llamaban Ronaldinho, como si fuera un club entero por sí solo, porque la verdad era esa. Sin él, el Gremio no tenía alma, no tenía magia, no tenía simplemente nada. Y justo cuando todavía se hablaba de su temporada espectacular, en la que estuvo a un suspiro de ganar el premio al mejor jugador del país, estalló la bomba. Solo quedaban 3 meses de contrato y el PSG apareció anunciando que ya estaban negociando con él. Esto cayó como una bomba en Porto Alegre. Era difícil digerir. Estamos hablando del mismo jugador que había dicho más de una sola vez que jugaría gratis por Gremio, su casa. Así que cuando se hizo oficial que Ronaldinho se iría a Francia, la ciudad entera enloqueció. El club, en un intento desesperado por retenerlo, colgó una pancarta gigante frente al estadio que decía: no vendemos a nuestras estrellas, no insista. Pero la verdad era que el trato ya estaba hecho. Poco después, Ronaldinho ya estaba frente a la Torre Eiffel, sonriendo a las cámaras y dando entrevistas como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Había decidido no seguir en Brasil esos últimos 6 meses. Prefería esperar tranquilo en París antes de quedarse y aguantar el desprecio de muchos que se sentían traicionados. Irónicamente, su salida silenciosa solo encendió más la rabia de la gente. Incluso cuando el Gremio intentó llevar el caso a los tribunales, lo único que consiguieron fueron 7 millones de euros, una cifra insignificante para el talento que acababan de perder. Tan fuerte fue el resentimiento que la siguiente vez que Ronaldinho pisó Porto Alegre, lo echaron de una discoteca como si fuera un desconocido. Pero mientras su antigua ciudad le cerraba las puertas, París lo recibía como una estrella de cine. Los medios franceses lo presentaban como el futbolista más prometedor del planeta. Los fanáticos soñaban con que junto a Arteta y Aloisio llevaría al PSG de vuelta a la gloria, aunque al principio las cosas no salieron como se esperaba, porque el entrenador Luis Fernández se resistía a darle minutos como titular. Ronaldinho no se desesperó. Él sabía que su momento llegaría, y vaya que sí llegó. A mitad de temporada, cuando 2 de las figuras del equipo se fueron o se lesionaron, Fernández no tuvo más remedio que entregarle el mando a Ronaldinho, y en cuanto el calendario marcó el inicio del nuevo año, el brasileño explotó. En su primer partido importante, anotó un penal ante el Mónaco. Luego en el siguiente se inventó un gol por un espacio tan pequeño que parece imposible, y aún así lo hizo ver tan fácil. Pero eso solo fue el comienzo. En ese mismo partido, se llevó a todo el equipo rival para marcar su segundo gol, una obra de arte que más tarde sería elegida como el mejor gol de toda la temporada. Y luego vinieron las exhibiciones. Contra el Lyon marcó un gol de tiro libre, luego un penal y después otro tiro libre aún más perfecto, sumando además 2 asistencias espectaculares en una goleada de 5-0. Después, ante el Burdeos, volvió a dejar su huella con otra asistencia brillante, y cuando parecía que ya no podía superarse, aplastó al Troyes, dejando toda la defensa en el suelo 2 veces, marcando 2 auténticas joyas y repartiendo 2 asistencias más, una en ese mismo juego y otra en el siguiente. 11 goles en 10 partidos de liga. Ronaldinho no había llegado al fútbol europeo para adaptarse, había llegado para conquistar. Ronaldinho no solo había llegado a París para brillar, llevó al PSG de vuelta a los primeros planos. Con su magia, terminó metiendo al equipo entre los 4 mejores de la liga francesa y clasificándolos para la Copa UEFA, algo impensado apenas un año antes. Esa actuación, tan explosiva como constante, le valió la confianza definitiva del técnico de la selección brasileña, Luis Felipe Scolari, que no tuvo más remedio que incluirlo en el 11 titular para todos los partidos del Mundial, y desde el pitazo inicial, Ronaldinho jugó como si estuviera en un videojuego, driblaba a los defensores con una facilidad humillante, como si fueran conos en un entrenamiento. En el segundo partido ya había dejado su huella, asistió a Ralo para el primer gol, una sociedad que repetiría en octavos de final, pero lo que vendría en los cuartos de final sería el momento en el que el mundo entero se rindió ante él. Brasil una vez más
Perdía contra Inglaterra, iban 1-0 abajo al comenzar el segundo tiempo. El ambiente era tenso, los fantasmas del pasado rondaban, pero Ronaldinho, con la calma de los elegidos, tomó el balón en medio campo, regateó a uno, luego a otro y siguió como una flecha hasta que asistió a Ralo por tercer partido consecutivo. El empate trajo esperanza, pero lo que ocurrió 5 minutos después fue una completa locura. Ronaldinho preparó un tiro libre lejano, ladeado, sin ángulo aparente, y entonces, con una visión que solo los genios poseen, lo mandó directo por encima del arco y lo clavó en el ángulo. El estadio quedó en silencio. Los comentaristas simplemente no sabían qué decir. ¿Lo hizo a propósito? ¿O fue un centro desviado? Nadie podía creerlo. No hubo tiempo para que los periodistas lo interrogaran en zona mixta. Ronaldinho fue expulsado minutos después por una jugada polémica y llevado de inmediato a una prueba antidopaje, como si alguien tan brillante no pudiera estar limpio. Días más tarde, en una entrevista, aclaró el misterio. Mientras veía las repeticiones de partidos anteriores, noté que el arquero salía siempre de la línea. Lo vi y pensé, ¿por qué no? Genio, y además con plan. Por la tarjeta roja se perdió la semifinal contra Turquía, un castigo duro para el espectáculo, pero llegó fresco y decidido para el partido más importante de su vida, la final de la Copa del Mundo, y aunque muchos lo habían olvidado, o al menos no lo cuentan con la pasión que merece, lo que hizo ese día fue una verdadera película. Jugó con el alma, como si estuviera rindiendo el homenaje a todos los que soñaron antes que él. No solo fue clave en el funcionamiento del equipo, fue alegría, fue desequilibrio, fue fuego. Aquel niño que había comenzado en las calles de Porto Alegre ahora reinaba en el escenario más grande del fútbol, y así, sin que muchos se dieran cuenta, Ronaldinho dejó de ser promesa y se convirtió en leyenda. Pero justo ese día, Ronaldinho simplemente fue una locura. En un solo partido, dejó a Ronaldo mano a mano con el portero, no una, sino 2 veces, con pases tan perfectos que parecían ensayados. Y no solo eso, otro de sus centros terminó estrellándose contra el larguero a centímetros de convertirse en gol. Aunque esas jugadas no coparon los titulares al día siguiente, ya nada importaba, porque ahora era campeón del mundo. Y para finales de ese mismo año, el nombre de Ronaldinho ya figuraba en el puesto número 12 del ranking mundial del Balón de Oro. Claro que a pesar de su éxito, no todo era color de rosa. Su entrenador en el PSG, Fernández, siempre tenía algo que decir sobre él. Se quejaba de que Ronaldinho parecía más interesado en la vida nocturna parisina que en los propios entrenamientos, y que solo aparecía cuando el partido realmente importaba. Pero para ser honestos, Fernández era un tipo difícil de complacer. Casi nadie lograba sacarle una sonrisa. Si uno repasa el resto de la temporada, es imposible negar que Ronaldinho estuvo simplemente espectacular. A partir de octubre, comenzó a encender la máquina con una definición exquisita frente al Tua, que dejó claro que el talento no era casualidad. En el partido siguiente, dio al PSG su primera victoria en 2 años sobre su eterno rival, el Marsella, anotando 2 goles increíbles, uno de ellos un tiro libre desde un ángulo que parecía imposible, y además repartió asistencias en cada uno de esos partidos. Y eso fue todo el comienzo. Su racha continuó. Quizás algo de lo más impresionante fue aquel partido fuera de casa contra el Marsella. Allí, Ronaldinho robó el balón y con su ya clásica elegancia recorrió todo el campo para marcar un golazo. Pero como si no fuera suficiente, antes del pitazo final, repitió la jugada, burlándose casi de su rival, el portero, y lo superó de nuevo, aunque su compañero le arrebató el gol en la línea de meta. Con ese partido, Ronaldinho llevó al PSG a su primera victoria en el Stade Velodrome, después de 14 años de sequía, y completó una racha de 14 goles en la temporada. Una racha que dejó claro que Ronaldinho no solo estaba para brillar, sino para dominar la élite. En 14 partidos de liga, Ronaldinho no solo contribuyó, sino que elevó el nivel del equipo a otro nivel, y cuando llegó a la semifinal de la Copa de Francia contra el Bordeaux, volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, deslumbrar. En ese partido, superó a todos sus rivales con una combinación de técnica, velocidad y creatividad que parecía casi mágica. Para sellar la victoria, anotó un golazo, una vaselina perfecta desde fuera del área, que dejó al portero rival sin ninguna oportunidad. Fue una obra de arte simplemente, un momento que quedará grabado en la memoria de todos los aficionados. Aunque, tristemente, el equipo terminaría perdiendo la final y Ronaldinho se quedaría sin ese trofeo, eso no quitó ni un ápice de brillo a su temporada. Mientras tanto, en España, Joan Laporta acababa de ganar las elecciones en el Barcelona y había prometido a la afición un fichaje que cambiaría el rumbo del club, pero la llegada de Ronaldinho parecía complicada. Estaba a solo 48 horas de firmar con el Manchester United, bajo la atenta
atenta mirada de Sir Alex Ferguson. Sin embargo, justo en ese momento crucial, una de las asesoras más cercanas de Laporte, Sandra Hossel, sugirió traer a Ronaldinho como alternativa. Así, el Barcelona lanzó una oferta de 35 millones de euros y logró arrebatárselo al United en el último instante, en medio de burlas y dudas. Incluso los ejecutivos del club se mostraban escépticos, criticando su apariencia y dudando de su impacto. Los comentaristas no tardaron en calificar el fichaje como una excusa política, una traición a la afición, pero el tiempo se encargaría de demostrar lo equivocado que estaban. Apenas un año y medio después, Ronaldinho ya era el jugador mundial del año de la FIFA. Su sonrisa, su talento y su magia lo convirtieron en la portada oficial de la FIFA y en el jugador más querido del planeta, dejando claro que ni las críticas ni las dudas podrían detener a una leyenda en camino. La historia de Ronaldinho nos recuerda que el talento, la perseverancia y la pasión pueden superar cualquier obstáculo, incluso las dudas y críticas más duras. Su camino desde sus primeros goles hasta convertirse en una leyenda mundial demuestra que los grandes sueños se construyen partido a partido, con esfuerzo y dedicación. Si quieres ser testigo de las futuras estrellas y apoyar el fútbol, no esperes más y sigue el fútbol en tu zona. Anima a tus equipos locales y mantente informado sobre todo lo que sucede en el deporte que nos une, porque el próximo Ronaldinho puede estar jugando justo aquí, muy cerca de ti.